Buenos días, ¿cómo me les va? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar de un periodo muy importante en la historia de la filosofía griega y es el periodo helenístico. Este periodo básicamente empieza en el año 323 a.C. con la muerte de Alejandro Magno y se extiende más o menos hasta mediados del siglo I antes de Cristo. ¿Por qué se le llama periodo helenístico? Porque durante este periodo se dio una expansión de la cultura griega por todo el mundo antiguo conocido gracias a la conquista de Alejandro Magno. Hay varios factores aquí durante este periodo y vamos a empezar a verlos en detalle. Bueno, digamos que primero que todo tenemos que hacer una distinción entre quién era ciudadano en la antigua Grecia. En la antigua Grecia solo era ciudadano aquel hombre que era libre, propietario y nacido en la ciudad. Las mujeres, los esclavos y los niños y los extranjeros estaban excluidos de este derecho. Por ciudadano se entendía una persona que tenía voz y voto en los asuntos de la polis. Entonces, eh, solamente podían ejercer el derecho de ciudadanía los hombres mayores de 21 años aproximadamente. Bueno, con las conquistas de Alejandro hay dos hechos importantes. La ciudad o polis griega pierde su condición de ciudad-estado independiente y el hombre ciudadano, es decir, aquel hombre que tenía voz y voto y participación en los asuntos de gobierno de la polis, pierde su condición de ciudadano político. Es decir, este hombre puede seguir viviendo en su polis, puede seguir disfrutando de sus propiedades, etcétera, etcétera, pero ya no tiene ningún tipo de participación en los asuntos políticos de la polis. Entonces, al perder este hombre griego la condición de ciudadano, eh, pierde de cierta manera, digámoslo así, el sentido que tenía su vida, ¿sí? Porque el hombre ciudadano, pues, su vida está orientada a levantarse todos los días, impartir las órdenes pertinentes a sus subordinados y él se dedicaba exclusivamente a los asuntos políticos de la ciudad. Pero al perder esta capacidad de hombre ciudadano, pues pierde de cierta manera, hasta cierto punto, digámoslo así, su sentido de vida. Entonces, ante esta situación, la filosofía llega en auxilio de este hombre y lo que busca la filosofía es devolverle de alguna manera ese sentido de la vida que había perdido. Aparecen cuatro corrientes muy importantes: el cinismo, el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo. Cada una a su manera va a intentar brindarle a este hombre ciudadano un concepto filosófico de vida en base al cual le puede dar ese sentido que había perdido. Veamos. Tenemos como primera medida el cinismo. El cinismo empezó, digamos que no empezó propiamente, pero digamos que el mayor difusor de esa corriente que hizo además de la filosofía un estilo de vida fue Diógenes de Sinope. Este hombre, como lo pueden ver ahí en la diapositiva, llevaba una vida bastante austera en Atenas. Se dice que era un hombre que no le preocupaban las propiedades, no le preocupaba mucho el vestir, ¿sí? Y de cierta manera era como su vida era como una sátira social que, que promulgaban los cínicos. Promulgaban una vida sencilla conforme a la naturaleza. Para ellos cualquier otra cosa, eh, cualquier boato o cualquier lujo que tuviera el ser humano era simplemente algo que no era necesario para la vida. Con muy poco se podía vivir una vida muy tranquila. No era rico aquel que poseía más, sino aquel que necesitaba de menos cosas materiales para vivir. A propósito de Diógenes, por ejemplo, hay una anécdota que dicen que Alejandro Magno, el hombre más poderoso de su época, que además sentía gran admiración por Diógenes, alguna vez estando él tomando el sol en la playa, se le acerca en su flamante caballo con su escolta personal y le dice: hola, yo soy Alejandro. Y Diógenes le contesta desde el suelo: sí, yo soy Diógenes. Y le dice a Alejandro: pídeme lo que quieras, que yo te lo concederé. Y Diógenes solamente le dice: pues bueno, ya que me dice eso, pues entonces que se quite de frente mío, que me está tapando el sol.
Con esto quiere demostrar a este hombre que realmente él no necesita absolutamente nada para la vida, basta simplemente con lo que la naturaleza le brinda para él estar bien. Bueno, continuamos con el epicureísmo. El epicureísmo fue fundado por Epicuro de Samos, se dice de Samos porque fue la isla donde él nació, y él decía que la felicidad del ser humano se encontraba en un equilibrio del placer, ¿sí? Entonces, cualquier placer que se llevara en exceso dejaría de ser un placer y se convertiría en un displacer. Por ejemplo, si una persona encuentra placer en la bebida, ¿sí?, pero se pasa de copas o se pasa de tragos, pues al día siguiente va a tener un displacer porque va a estar con la famosa resaca, el famoso guayabo del que hablamos nosotros. Entonces ese placer se le convirtió en un displacer, ¿sí? Entonces hay tres tipos de placeres. Hay placeres que son naturales y necesarios, placeres que no son naturales e innecesarios, y placeres que no son ni naturales ni necesarios. Veamos el caso de los placeres naturales y necesarios. Aquellos placeres naturales y necesarios son esos placeres que se requieren realmente para mantener la vida. Por ejemplo, el comer, el beber, el dormir, son placeres que si uno no los ejecuta, pues pueden acarrear daño para la vida de uno. Entonces son placeres que son naturales y además de eso son necesarios, es decir, se tienen que satisfacer para mantener la vida. El segundo tipo de placer es placer naturales e innecesarios, ¿sí? ¿Qué quiere decir este tipo de placer? Por ejemplo, un placer natural, un placer natural e innecesario es, por ejemplo, el deseo sexual, ¿sí? El apetito sexual es un deseo natural, pero no necesariamente el hecho de que una persona jamás en su vida tenga relaciones quiere decir que por el hecho de no tener relaciones se va a morir por ello, ¿sí? Entonces es un placer natural, pero no necesario. También podría ser el hecho de que una persona tenga hambre y diga, bueno, es que yo me quiero comer una hamburguesa así con estos y estos ingredientes, ¿sí? No necesariamente para saciar su hambre la persona tiene que comerse la hamburguesa. Podría comer cualquier otra cosa y seguir manteniendo la vida. Entonces, que quiera darse el placer de comerse una hamburguesa no quiere decir que sea un placer necesario para mantener la vida, ¿sí? Entonces, el hambre es un placer natural, pero lo que elijamos comer no es algo que sea necesario para mantener la vida. Y la tercera forma de placeres, y que son quizás los que más angustia causan al ser humano, son aquellos placeres que no son ni naturales ni tampoco necesarios. Por ejemplo, el placer de querer ir a una fiesta, el placer de querer comprarme un par de zapatos, o el placer de querer comprarme, qué sé yo, un automóvil, ¿sí? Entonces son placeres que muchas veces la gente sufre porque no tiene un automóvil o porque no tiene ese par de zapatos que quiere, pero realmente es un placer que no es ni natural ni necesario, es decir, no forma parte de lo natural de la vida el hecho de yo querer comprarme unos zapatos, y tampoco es necesario para la vida que yo los tenga, porque yo puedo perfectamente vivir descalzo, por ejemplo, o tener unos zapatos de menor valor. Bueno, continuamos con los estoicos. Los estoicos son bien interesantes. Digamos que el estoicismo dice que la felicidad está en aprender a aceptar con absoluta paciencia aquellas adversidades que se nos pueden presentar en la vida. Para entender esto, digamos que hay que hacer una pequeña salvedad. Los estoicos creían que todo cuanto existe en el mundo está permeado por un neuma, logos o razón universal, ¿sí? Como una especie de alma que se compenetra con todo lo que hay en el mundo. Entonces, digamos que ese logos o razón universal previamente había trazado un plan para todo lo que existe en el mundo. Entonces, por ejemplo, si de aquí al año 2200 está estipulado que en un determinado territorio, un determinado sector de la Tierra va a aparecer una plantica, pues de aquí al 2200 aparecerá esa plantica, ¿sí? Si está estipulado que de aquí al 2180 van a ser una persona que se va a convertir en líder mundial, pues eso va a suceder de aquí al 2180 y así sucesivamente. Entonces, dicen los estoicos, ¿para qué nosotros angustiarnos por esas cosas
que acaecen en la vida si ya todo está programado desde el principio? Desde antes de que yo naciera ya estaba programado lo que iba a hacer yo en la vida, ¿sí? Entonces, ¿yo por qué me voy a angustiar por cambiar el destino de cierta manera si yo ya soy como un actor montado en un escenario en el cual voy a cumplir las circunstancias de la vida que fueron trazadas para mí? ¿Se acuerdan? Bueno, si se acuerdan ustedes cuando vimos el tema de Edipo Rey, que Edipo, tratando de evitar su trágico destino le ha dicho el oráculo de Delfos, que va a ser el hombre que va a matar a su padre y se va a casar con su madre, él, tratando de evitar precisamente ese trágico destino, termina efectivamente encontrándose con él. Entonces, más o menos los estoicos dicen, bueno, ¿para qué uno oponerse al destino si realmente, querámoslo o no, ya tenemos un destino trazado? Entonces, simplemente la, la sabiduría está en aprender a aceptar el destino como venga, con paciencia, con resignación, y tratar de sobrellevar las cosas con calma. Bueno, eh, la felicidad entonces para el estoico, vuelvo y le repito, está en aprender a entender y aceptar con paciencia el destino como viene. Tenemos luego el escepticismo. El escepticismo fue fundado por Pirrón de Elis. Pirrón fue uno de los tantos soldados que sirvió con Alejandro Magno, y obviamente pues al viajar por diferentes lugares del mundo conoció diversas culturas, diferentes costumbres, tradiciones, creencias, etcétera, y él se dio cuenta que todo podía ser relativo. Lo que podía ser bueno para una cultura, en otra cultura, por ejemplo, podía ser malo, ¿sí? Entonces, todo depende de la perspectiva desde la cual se mire, todo puede ser muy relativo. Entonces él dice, bueno, la gente puede tener muchos argumentos de peso para decir existe vida después de la muerte, pero hay científicos, por ejemplo, que tienen también razones o argumentos de peso para decir no hay vida después de la muerte. Sin embargo, ninguno puede afirmar tajantemente al 100% que su teoría de que existe vida después de la muerte o de que no existe vida después de la muerte es 100% infalible, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el escéptico? Bueno, yo ni le doy razón al que dice que hay vida después de la muerte, ni le doy 100% de razón al que dice que no hay vida después de la muerte, simplemente yo me paro en el medio de los dos y suspendo mi juicio, ¿sí? En el momento en que a mí me toque vivir la experiencia de la muerte, pues ahí o me daré por enterado si hay vida después de la muerte, o definitivamente todo acabará y no me daré por enterado de nada más. Entonces no me voy a angustiar por eso, simplemente voy a vivir mi vida y pues esperar a que llegue el momento final, ya qué más puedo hacer. Entonces, al suspender el juicio, se encuentra con ese estado de felicidad que se llama la ataraxia. La ataraxia es un estado anímico donde no hay perturbación, no hay angustia, y simplemente se encuentra uno en un estado de tranquilidad sin preocuparse por las diversas opiniones, creencias, tradiciones o costumbres que puede tener la gente. Algunos dicen existe Dios, otros dicen existe el diablo, y unos dicen, bueno, si Dios es infinitamente bueno, entonces ¿por qué razón permite la existencia del diablo? Y otros explican por qué existe el diablo a pesar de que Dios sea infinitamente bueno. Entonces el escéptico lo único que dice es, ¿sabe qué? Yo suspendo mi juicio. Si existe Dios o si existe el diablo, no sé, hay argumentos a favor, hay argumentos en contra, entonces simplemente yo me paro en medio de ellos y suspendo mi juicio, me encuentro en mi estado de ataraxia o tranquilidad. Bueno, muchachos, entonces con esto terminamos la clase sobre el estoicismo. Espero que sea de su agrado. Los invito a que de pronto busquen en internet mayor información. En YouTube hay muchos videos sobre eso, y espero que les sirva este tema de pronto para la vida.